Hola, podpersona. Buen día, más vale. Y bienvenidos a este episodio de ¿Por qué sabes eso? Donde cada semana tres amigos más comunes que corrientes hablamos de investigaciones no muy serias sobre temas no muy actuales. Pues, Cada día se me olvida un poco más la introducción. Como cada semana me acompaña uno de mis amigos. En este caso, Dude. ¿Cómo estás, Dude? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo te va? No me quejo. Con Es todo. frío. Está haciendo bastantito frío. Sí, Esta época del año está especial. El aire muy helado, el sol muy caliente. Me da la eso. chingada. Pero todo muy bien, todo muy chido. El abuelo, pues esta semana fue llevado a otra dimensión con Morelos, el Morelos Gabriel, Juan Gabriel Morelos. Sí, Eh, sí, el haber traído del pasado como que nos afectó un poco la historia, ya están saliendo billetes del. billetes de Morelos también, junto con los de Juan Gabriel que comentabas. Sí, billetes con la cara de Juan Gabriel. Ok, ok. Son muy falsos, solo aclarando. Sí lo creo. Y cuéntanos, Eh, ¿qué va a ser hoy? hoy es 2 de noviembre, Día de Muertos, aquí en Mexicampán de las Tunas. Entonces creí muy Chicampán. a propósito Ajá, hablar sobre esta bonita tradición, el Día de okey. Muertos. Y Va, no, pues, no vamos a hablar de Coco, la película. apenas que iba a sacar el glosario de términos coquescos. Sí, yo sé, pero no vamos a hablar ahí. Muy De bonita película, se las recomiendo. Bueno, no sé, ¿te la viste? Sí, ¿no? sí, sí, claro. Sí, 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 ya supongo que los 3 personas que nos escuchan ya la vieron, pero yo en caso de que no. espero, sí. Si no, es muy bonito verla en estas épocas. Bueno, cualquier época, la verdad es que estaba bonita. A mí sí me gustó. Sí, sí, pero mira, la neta sigue alimentando el hecho de que algo de nuestra cultura está representado por gringos y no está tan chido. Pero bueno, Mm, eh, creo que al final el chiste es que se esparza, ¿no? No. mira, pero bueno, mejor Sí, hablamos de esta tradición que sí es nuestra. volvamos a la tradición mexicana, o eso parece, ¿no? Pues bueno, Ah, cabrón. perdón. En sí, hay que aclarar antes de empezar que Ujú, a lo largo de toda la historia conocida del hombre, todas las culturas, sin excepción, tienen o han tenido o tendrán rituales que giran, perdón, en torno a la muerte, en ajá, torno al fin de la vida, en torno al final de algún ciclo, etcétera. sí. En la época prehispánica o antes de la llegada de lo que son pues los españoles o los conquistadores, más bien, para no ponerles, todavía no eran España como Mm, país. exacto. El Invasores. culto, exacto, bueno, de los conquistadores, los que nos vinieron aquí Mm. a aplastar. Pero es que, ¿sabes qué? No me gusta decir que fueron como tal invasores, porque, a ver, los tlaxcaltecas ahí tuvieron un pedote muy cabrón, sin los cuales no habría caído Tenochtitlán. Había Entonces, pedos internos y se aprovecharon, y aparte trajeron un chingo de enfermedades que debilitaron bien cabrón. eso sí, la viruela sí nos acabó. Sí, es como jugar Ay, con trampas, güey. bueno, nos acabó. Yo- Los acabó. sí, Pero, pues, es como jugar con trampas, güey. La neta, eso fue guerra, ¿cómo se dice? ¿Química o era guerra biológica, fue una guerra biológica? biológica. Biológica. ¿Cómo decirlo? Antes de que existiera siquiera el término, Ajá, ya la andaban aplicando. pero pues sí, o sea, fue algo que a lo mejor no planearon, pero le salió. Ándale. Sí, no, no, para nada que lo planearon, güey. Tampoco eran buenos en la guerra. Eso es lo peor. Pero bueno, antes de eso, ya tenemos nuestras tradiciones. Sí, en la época prehispánica, el culto a la muerte era pues uno de los elementos básicos de la cultura. Cuando alguien moría, sobre Ujú, todo en el centro del país, estamos hablando de culturas mexicas o aztecas, ujú. era enterrado envuelto en un petate
y sus familiares organizaban una fiesta con el fin de guiarlo en su recorrido por el Mictlán, que vendría a ser Ujú. como más la vida después de la muerte, ¿no? Para ellos el Mictlán. Sí. ¿Y te acuerdas del nombre de ese dios? Porque la neta, Huitlatlipoqui, Huitlatlipoca, Pues es que hay Mictatlec, Mictlatecuhtli, creo que es el nombre del dios del Mictlán, pero acuérdate que las culturas prehispánicas en su mayoría tienen dualidades, o sea, no hay un solo ah, dios, sino que es son dos. cierto. Cierto, cierto. Eso está muy padre y No se quedaban así. Bueno, pero tenían ya una deidad, un par de deidades, ya tenían la vida después de la muerte, ya tenían un camino por recorrer así y es. un culto completo a la muerte. Así es, esto es, hablando en esta parte es ahora sí que cuando moría alguien, por así decirlo. Okey. Eh, en la actualidad se ha considerado que el Día de Muertos implica en esta visión indígena el retorno transitorio de las ánimas de los difuntos, quienes pues regresan al mundo de los vivos para convivir Ujú. con la familia y para nutrirse de la esencia de los alimentos. Y pues bueno, se les ofrecen altares que están puestos en su honor. Como tal, esta serie de cultos no representa como tal una ausencia, o bueno, gracias a esta serie de cultos, la muerte no representa una ausencia, sino una presencia viva que está, pues, que recurrentemente viene con nosotros, en este Sí. caso. Aquí, la muerte es un símbolo de la vida que se materializa en el altar que es puesto. Ujú. Con Eh, cosas que le gustaban, con cosas que representan a la persona que queremos honorar. Así es. Hay que aclarar que, pues, sin vida no hay muerte y sin muerte no hay vida. Entonces, Okey. es un punto muy importante porque, pues, el Día de Muertos gira en torno a la muerte y creí muy importante, pues, hablar al respecto de la muerte. Entonces, vamos a desempolvar nuestras clases de ontología. Eh, Madres. ¿Tú qué ya sí tomas? saben que aquí somos superficiales en todo eso. Sí, cañón. Y tenemos nuestras clases siempre frescas. Así es, sí, por supuesto. Siempre traemos eh, términos que son del uso común, ¿no? Sí, sí, sobre todo cuando hablamos de términos tan claves en la Sí, sí, vida. sí, o sea, del día a día, ¿no? O sea, lo que discutes en la mañana, ¿no? Con el lechero. Ay, oiga, fíjese que tuve unos cuestionamientos ontológicos ayer y me preguntabas. Y el lechero aparte, güey. Sí, bueno, la muerte, y hice la broma porque la muerte realmente nos hace traer cuestionamientos ontológicos. ¿Y cuáles son esos Ajá. cuestionamientos? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Existe otra vida después de esta? O sea, todos esos al final son cuestionamientos ontológicos que creo que todos, por lo menos yo, no sé tú, Dude, pero estoy seguro que sí, Ajá. el Abu, que ahorita está con Morelos o Hidalgo, ya no me Es acuerdo con quién, con también los ha Morelos. tenido. Ah, con Morelos. Sí, sí, le está explicando el concepto de la muerte, de hecho, porque, pues, ya le Ah, bueno, spoileamos sí, el final. sí. Entonces, Él está haciendo trampa, tiene un comodín. tiene comodín. No cambia el curso histórico, pero ya lo está convenciendo. Sí. Todas estas preguntas al final nos las hacemos porque existe el concepto de finitud, o sea, somos perennes. En algún momento nos vamos a morir. Sí, Entonces, el hecho de que sabemos que en algún momento nos vamos a morir, pues nos hace cuestionarnos este tipo de cosas. Al okey. final, la muerte se presenta como el último límite, por así decirlo. Ujú. Entonces, en base a eso, pues nos induce miedo, la evitamos, la escondemos y la exiliamos de nuestra existencia en el día a día. Generalmente, a menos de que haya sucedido, de que perdamos a alguien, tratamos de evitar el tema realmente. Aún en el Día de Muertos,
tratamos de evitar el tema. O sea, es algo Ujú. que creo que el Día de Muertos, y esto lo vamos a ver más adelante, pero refresca mucho y es una de las distinciones que tiene como tradición el Día de Muertos en específico. La muerte también tiene un propósito, pues no es un propósito en sí, pero ayuda mucho porque la muerte también incita al amor. eh, Vamos, le rezamos, en Ujú. México existe la figura de la Santa Muerte, entonces hay quienes le rezan a la muerte. Sí, Eh, Existe el suicidio, eso eh, creo que en todos lados. nos provoca asombro también. Sí, eh, eh, la rozamos en algunas situaciones, sobre todo en la adolescencia, muchos rozamos la muerte. Y pues bueno, en general nos reímos de ella, la besamos y nos vemos a diario con ella. Y también con ella y gracias a ella aprendemos a darle sentido a nuestra existencia. ok, pues el hecho de que exista este concepto, pues también le da sentido a querer vivir la vida, porque pues hay un final y ese final, aunque no sabemos cuándo puede llegar, existen personas o muchas personas a las que les motiva a seguir cada día. Exacto, que aquí, más que existir el concepto, es el hecho Ujú. de que, Sí, porque todavía no hemos hablado del concepto de la muerte, sino ok, la muerte como hecho, como suceso, pues existe y sí, si algo tenemos seguro es que vamos a pagar impuestos y nos vamos a morir. es cierto. Entonces, si no tuviéramos ese fin, si no supiéramos que existe ese fin o ese evento al que vamos a llegar en algún momento, sería muy difícil el cuestionarnos por qué hacemos lo que hacemos o ese tipo de cosas, ¿no? Inclusive hay muchísimas cosas que giran en torno a la muerte, la descendencia, todo ese tipo de cosas, el legado, todos esos términos, Sí, pues no tienen sentido si no existe como tal la muerte. es cierto. Sí, En general, la muerte participa en la creación de tradiciones, costumbres e identidades. La muerte también se comercializa, ujú, administra, legaliza. mm, También existen normas alrededor de la muerte. es eh, cierto. y todo esto está dado tanto por individuos como por colectivos. Ok, sí, de hecho, tal cual como dices, pues se complejizó. Incluso Sí, el morir en la actualidad llega a tener un costo, llega a tener un proceso legal. el- o sea, aunque sea, bueno, estamos refiriéndonos a una causa de muerte que sea natural, por enfermedad o que sea pues, en sus términos que burdos, legales. Porque pues existen otros tipos que ya exceden la legalidad y incluso el maltrato de un cuerpo al fallecer puede tener repercusiones severas. sí. Y aquí, por ejemplo, nada más hablaste de términos materiales, Sí, pero sí, todo completamente material. las religiones, por ejemplo, te venden, pues sí te lo Sí, venden. Iba a poner entre comillas, pero pues no, te lo venden. no, te lo venden, tal Te cual. venden un pedazo de tierra para el eterno descanso. Sí, que un pedazo de tierra metafórico. También ellos te venden esta idea de si eres bueno, tienes entrada en un lugar eterno. Sí, Y sí, digo, pónganle el nombre que quieran, sí, ¿no? del nombre que sea, la conducta determina el lugar al que vas a llegar. Exacto. Ujú, Como tal, por ejemplo, existen frases como o situaciones que al día de hoy seguimos viviendo, porque creo que son muy complejas, pero por ejemplo, el suicidio pues está mal visto. Hay aseguradoras que no te cubren el suicidio. Entonces, entre ujú, comillas, sería un prohibido suicidarse, ¿no? Y también o sea, ahora sí que nos prohíben morir cuando nos es necesario y también el buen morir. sí, Entonces, se quita el suicidio, queda relegado, por lo menos en la sociedad en la que nosotros, tú y yo vivimos, y probablemente sí, usted, por persona, vive. Y también no está penada la eutanasia. sí, sí, sigue siendo penada. Entonces, todo Y esto, pues, crea una existencia y una serie de contrato social en torno a la muerte. Hay que también, lo que comentábamos hace
hace rato. Ujú. Si no existiera la posibilidad de morir, eh, no existiría la valentía. Ok, como concepto que supera el instinto de autopreservación. Exacto. Bueno, tampoco existiría el instinto de preservación, de autopreservación, porque ¿de qué te Bueno, autopreservas? es cierto, es cierto. Si no hay algo de lo que cuidarse, pues entonces no existiría ese instinto. Otro de los conceptos que cambiarían muchísimo es los conceptos de belleza y amor. Ah, caray. Si nosotros somos perennes, ¿a qué me refiero a que somos perennes? A que vamos en un proceso de decaimiento hasta que pronto, o tarde o temprano, pues morimos. Sí, Pero como si un no hecho. existiera ese proceso, pues mantendríamos la misma imagen todo el tiempo. No tendríamos por qué buscar la belleza, porque nada va a ser diferente. ¿Sí me explico? Pero, pues, ahí se interrumpiría con el concepto de vanidad, ¿no crees? O sea, de que a pesar de que existe la posibilidad de no tener esa necesidad, o sea, si no existiera la muerte, aún podría existir la vanidad dentro del pensamiento colectivo, Ah, ¿no? bueno, eso sí, creo que sí, pero no estoy viendo la belleza desde el concepto estético Ya desde el de lo, motivante a la reproducción. y de lo que es bello estéticamente hablando, porque creo que la vanidad es más una conducta que creo. Si hay Okey. algún filósofo entre personas, las Ujú. tres personas que nos ¿Que nos escuchan y escuchan? ven, por favor. También si la Por estoy favor. regando, díganmelo, ¿eh? Sí. Eh, entonces, en lo que comentábamos, ¿no? Ahora sí que no existirían héroes, no Okey. existirían cobardes, o más bien la pregunta es, ¿qué sería de ellos si todos los seres humanos no tuviéramos como tal ese límite de Mm. la fecha de caducidad, por así decirlo? Sí, 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 se desvirtuarían los actos de valentía en los que se salva una vida, porque, pues, para empezar, no se iba a perder. Exacto. El simple hecho de que alguien anduviera en bicicleta haciendo downhill, que pues, es muy padre y luego las fotos que toman y todo, y es mucha adrenalina, pero perdería sentido si sabes que pues, no te vas a morir de todas formas. ¿Sí me explico? Sí, sí, claro, o sea, hasta se perdería la admiración de que lo hacen esas personas, que son actos extremadamente peligrosos. Ujú. Saltar de paracaídas también, porque el riesgo de morir creo que al final es también un motivante, sobre todo en actividades de adrenalina, ¿no? Los que caminan, el Claro, cuate el francés que caminó cuando existían las Torres Gemelas, que el caminó entre los 2. pues sería un acto de decir, bueno, pues a lo mejor por el miedo a las alturas yo no lo haría, pero pues de ahí en más, o sea, no. Sí, pues No si te pasaría caes te nada. fracturas las piernas, pero pues no te mueres. O sea, es como mucho del peso que tienen esos actos se vería oculto. Claro. Homero, en la Ilíada o la Odisea, no me acuerdo, pero él escribió una frase que me gusta mucho, que es, ay cabrón, ¿cómo era la frase? Ah, sí, No, pues, los dioses nos envidian por ser como las flores. Nunca que se les seremos fueron más cuando bellos y dichosos que en este momento, sin eternidad. ¡ájale! Sí, sí. La dice este Brad Pitt Ah. en Troya. Aunque bueno, también pueden leer la Ilíada Sí, y la Odisea. sí, pues o ver la película de Troya, pero la frase existe y sabemos de quién es el autor. Sí. ¿Y en qué Crédito a libros quien se crédito merece. publicó? Así es. Entonces, con todo esto, la muerte juega un papel preponderante en nuestra existencia. Por un lado, como el límite o como el fin, Ajá, y por el otro, se convierte en una frontera y en un umbral que en algún momento hemos de atravesar o que podemos okey. inclusive tocar, ¿no? Las actividades de Ah, alto riesgo que hace rato decíamos. Como humanos, realmente, como sabes, como personas que gozamos de nuestras capacidades mentales, a ujú. veces, lo que experimentamos en sí no es nuestra propia muerte, o a lo mejor y sí, pero no podemos contarlo, entonces pues no Sí, lo no hay omito, forma. pero experimentamos la muerte de los otros. Sí, Y no nada más en relación con su muerte física, o sea, de que la persona pues, haga viva y deje de de vivir, vivir. sino
también lo experimentamos con el daño que provoca de forma irreversible en algunas situaciones a la red de conexiones que esa persona tenía mientras estaba viva. Sí. Aquí lo que decía al inicio, cada cultura ha desarrollado diversas concepciones de lo que se supone existe después de la muerte, ¿no? Es un término que, bueno, se le llama escatología Ujú. y que se puede definir como la ciencia de lo que trasciende a la existencia terrenal. Ok. Entonces, bueno, la muerte se convierte, después de todo esto y de todas estas introspecciones, la muerte se convierte en un evento simbolizado. Y de esta forma, aquí ya deja de ser un límite intraspasable, o sea, del Ujú. cual no hay retorno, más bien, para ser una frontera y un umbral, y para estar o para apegarse a ciertos códigos que la restringen, la limitan Sí. y que son elaborados y además son necesarios para la cohesión de los grupos. Perdón. Así Adelante. como para la representación de las cosas del universo y de la existencia de cada individuo al interior de ese grupo. Ah, ok. Entonces se le da un nuevo significado más allá de una frontera definitiva. Así O es. sea, Y, dejamos de pensarlo como algo que termina, como ahí ya se acabó, su existencia terminó, y empezamos a generar conceptos en los que puede aún existir más allá de ya no ver su cuerpo físico. y se vuelve, entonces se crean ideales o se crean mm, símbolos Ujú. que además son comunes para ti y para mí. Entonces, eso como somos parte de la sociedad, ¿por qué sabes esto? Junto con las Sí. personas, se convierte entonces en algo que nos une, que nos identifica y que nos genera identidad. Ah, ok. Sí, Entonces, sí, sí, nos da un sentido de comunidad así es, porque creemos en lo mismo. así es. Y como hay símbolos en torno a ella, pues propicia la creación de rituales y pues los rituales permiten el reconocimiento y la adhesión de los miembros de una sociedad. Ahora sí que todos los rituales son un sistema de organización para las relaciones de los seres humanos entre sí. Recuerden, y si por persona usted es antropólogo, filósofo o algo por el estilo, que yo soy un ingeniero. De- Entonces, tráteme con calma en su crítica, si estoy regando. Y si mi exposición de motivos parece mal planteada. Ajá. Sí, sí carece de algún punto en especial. Así es. Para lograr el objetivo de los rituales, es necesario vincularlo con la muerte. ¿Por Ujú. qué? Porque eso le brinda al hombre o a la mujer o a la persona que está atravesando ese ritual, le brinda la angustia y no habría esa necesidad emocional de trascender. Y aquí es algo que creo que hay muchas formas y muchos significados modernos y posmodernos de la palabra trascender. Sí. En la actualidad hay quienes dicen que es que para trascender tienes que crear un imperio de la moda o tener un TikTok con 1.000 millones de seguidores. Esas son como, pero vámonos a algo mucho más básico de trascender. Ok. Y puede ir desde la parte de dejar la infancia. ¿Cómo? Sí, o sea, tú trasciendes la infancia. Ah, ok, ok. Ya, Quieres ya ser, quieres ser desde que lo adulto. dejas. Exacto. Mm. Entonces, y quieres, bueno, es que realmente con la infancia me pasé de lanza porque en la infancia no Sí. piensas en, ay, ¿cómo voy a recordar mi infancia? Es una No, en época más realidad bonita. es más Y, nostálgico ya en retrospectiva, exacto, no sí, al sí. revés. Mm, O sea, se puede trascender desde cosas simples como dejar una firma en el cemento. puede ser, o algo más efímero todavía, o más, a lo mejor sin sentido, ¿no? Lo que decía la película de Coco, que alguien te recuerde a tu muerte, pues ya es una forma de Ándale, trascender también, ándale. ¿no? Sí. Eh,
Estos rituales se integran con otros rituales o con etapas, más bien, que son tanto Ujú, biológicas como socioculturales. Entonces se va pasando de una etapa a otro. Una etapa biológica, pues podría ser cuando eres un bebé, después te conviertes en un niño o niña o ujú, niñe, después ujú. te vuelves un adolescente, después un adulto, etcétera, ¿no? Sí. Una etapa sociocultural, pues, por ejemplo, siguiendo con, o sea, como para tenerlo con mucha paridad, eh, pues eres un niño, después te Ujú. conviertes en un joven y socioculturalmente tienes otro trato, se espera de ti otras, o sea, se te asignan nuevas responsabilidades, Nuevos es, roles. nuevos roles, esperan que dejes de actuar o esperan que abandones el rol anterior Ujú. y cada que vas te conviertes en un adulto, que ahorita ya hay muchos que, ay, soy adulto joven y cosas por el estilo, pero Sí, no importa, se te asignan, o sea, no puedes ser adulto joven y tener responsabilidades y roles de un niño, de un infante, porque sí, entonces no. eres un infante, no estás siendo un adulto joven o como quieras llamarte. Sí, Mm, sí, que no se dejan por completo esos roles. Y en cada uno de estos rituales, que no son propiamente, no estamos hablando aquí de rituales que estén en torno a la muerte, pero en cada uno de estos rituales, pues está presente como tal la muerte de forma simbólica, aquí ya no como el hecho, sino ya como un símbolo. ¿Por qué? Porque lo que decíamos, tienes que dejar de ser niño Ujú. para volverte joven o para volverte adolescente, si es algo biológico o sociocultural. O sea, tienes que dejar la primaria para entrar a la secundaria. Sí, eso ya es algo que tenemos establecido en el modelo educativo. Y hay todo un ritual social que a lo mejor ya Ujú. está muy, ¿cómo decirlo? Ya está muy adentro de nosotros, pero ya hay todo un ritual social que marca que como ese funeral a la primaria. Ujú. Y pues El que es el están evento de que la despedida. graduación, que la despedida, que las fotos. Es todo un ritual que gira en torno a que te estás despidiendo de algo que no va a regresar. Sí, sí, que por más que querramos pensar que lo vamos a volver a vivir, pues ya no, ya es un hecho que se acabó. Exacto. Entonces, la muerte como símbolo gira en torno a todos esos rituales que están en nuestra sociedad. Ujú. ¿Y por qué? Porque lo que decíamos antes, ¿no? Porque no sabemos finitos. Sabemos que en algún momento nos vamos a morir. Entonces, realmente en todas las sociedades y en todas las culturas está presente la muerte en casi todos los eventos, y más bien en casi todos los ritos Ujú. que vivimos. Ya, Eh, sí. Hablando específicamente ya de los rituales funerarios, son comportamientos que reflejan los mm, afectos más profundos y Ujú, que supuestamente guían o ayudan al difunto en su destino post-mortem, ¿no? ujú. El objetivo fundamental de un ritual funerario es superar la angustia de muerte de los sobrevivientes. Sí, sí, poder darle un ritual y ponerle un punto final Exacto. para Y ayudar en ese proceso de superación. exacto, va más enfocado, aunque en la retórica pueda parecer que es que le rezan el rosario para que no se vaya al purgatorio, ¿no? En el caso de de la religión católica. Y el Ujú. novenario y las misas y todo eso, es un rito que no le ayuda, bueno, a lo En mejor aquí me nada. estoy aventando, ¿no? Y a lo mejor, No, 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 o pero sea, es como que ateo que soy y redento, sí, pues no es le que ayuda la en neta, nada al la persona cuerpo. ya no está, güey, o sea, Exacto. ya su conciencia ya no está, pero la conciencia de los que están vivos, pues se queda tranquila si hacen esos. Así es. Y los que se les llama los deudos. Ándale, sí, Entonces, a ellos, y después, si alguien se quiere meter a leer el por qué se les llama deudos y por qué se siente pena cuando alguien muere, también es otro tema que no me quise entrar porque la neta era una sí. filosofía muy cabrona que no la entendía y no sabía ni cómo poder hablarla. Sí, no, es Eh, algo que tiene su propio definición por completo, o sea, hay estudios completos sobre eso. sí, pero está muy padre, la neta sí está muy padre. Pero todos esos rituales van en torno a ayudar al que vive. Sí,
Entonces, el ritual funerario, pues, además, tiene tiene otras funciones, ¿no? En primera, la de curar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ayudas a la persona, al afligido, al que sobrevivió, Ujú. pero también, y bueno, al mismo tiempo también tú como persona que está atendiendo al ritual funerario, pero que a lo mejor no eres el deudo, Ujú. eh, curas tus culpas. O sea, si tú en algún momento tuviste algún mal pensamiento, durante el ritual funerario, tú vas a curar tus culpas también. Sí, sí, pues le da la oportunidad de hacerlo. Exacto. Y es un momento en el cual, vamos, insisto, a lo mejor me estoy aventando aquí un clavado, pero en mi creencia atea, Ajá. a la persona ya no le importa. O sea, ya es más, o sea, el finado está. Sí, Ya no va a pasar nada. no va a regresar, no hay forma de que dé las gracias o que miente la madre o que Y diga, no, tampoco que hay ni una quería vida esto. después de la muerte para mí en la cual me lo voy a encontrar. Entonces, Simón. esa es mi forma de creer. Pero para cualquier otra persona, el ritual ayuda a decir, bueno, o sea, a lo mejor yo te decía el mal en alguna ocasión, entonces voy y me ayudo a curarme también a mí. Sí, la Y culpa. exacto. Y tiene también otra función que es la de prevenir. Eh, y pues aquí, ¿qué es prevenir? No estoy refiriendo a que podamos prevenir la muerte, porque pues creo que es imposible, sino más bien es prevenir Sí, que nuestra sí, no. vida se va a acabar. O sea, es un recordatorio Ok. que nos ayuda ese ritual a decirnos, Ujú. nuestra vida también tiene un fin. Sí, Entonces, sí, es sí, como sí. esa forma de recordarnos. Existen en general diversos tipos de ritos que ayudan a curar la pena por la pérdida de las personas, que son ritos funerarios, y superar la angustia que nos produce, pues, el sabernos que en algún momento nos vamos a acabar o nos vamos a morir. Eh, Ujú. Son los ritos funerarios que generalmente el rito funerario se lleva a cabo en un periodo de tiempo enmarcado a partir de la muerte de la De la persona muerte. y está delimitado por un tiempo, ¿no? O sea, y generalmente lo sucede. Puede ser que a lo mejor falleció, no sé, fallezco yo hoy y pues Ujú. que el novenario, que no sé qué, el periodo de duelo, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Sí, Y después están los ritos recordatorios, que es que del que eso vamos a hablar hoy. es del que vamos a hablar. Y pues bueno, esto que permiten como tal la trascendencia y convivencia del difunto con los vivos. Y aquí pues ya eh, está el periodo de luto, perdón, ahorita estaba revisando, el Ujú. periodo de luto es un rito recordatorio. Y a partir de que se acaba el periodo de luto, lo que son las conmemoraciones en las que se inmiscuya al difunto, pues es un Ujú. rito para recordar. Eh, Ahora sí, como país, México Ujú. se ha identificado como un país en el que la muerte es una cuestión de risas y de hacer fiestas para el difunto y para los fieles difuntos, ¿no? Que sería el nombre católico Sí. de la tradición. Esto está perfectamente representado gracias a James Bond. Mm. Hay que decir, antes de James Bond, nosotros no celebrábamos el Día de Muertos. Gracias 007. Gracias, 007. Gracias Daniel Craig. Te amo. Por aventarse sus ceremonias. Sí, además estás bien bueno y muy guapo, con más respeto y aplomo de mi parte. El Día de Muertos, o bueno, esta forma en la que nosotros hacemos la fiesta y las risas, la Catrina está sonriendo, ese tipo de detalles, música en Sí. los panteones, todo eso, es una característica de nuestra idiosincrasia que pues realmente es un estandarte de los mexicanos y de la mexicaneidad que ya Ujú. forma parte de nuestra identidad y que además es reconocido a nivel internacional. Ahí Sí. sí James Bond tuvo mucho que ver, la neta, porque antes, bueno, en mi opinión, antes de la película Ujú. de James Bond, sí había mucha gente viniendo al Día de Muertos, pero no era tanto como ahora, creo, ¿eh? A lo Ahí sí mejor. no.
no me favorece la memoria respecto a ello, sí que voy a creer Laura, pero Digo, yo lo debe digo haber porque ya antes, por también, ejemplo, porque bueno, la cultura en general, ajá. pues, o sea, que se buscaba el transmitirlo culturalmente, pero pues a lo mejor solamente era nacional. O sea, ya hasta que un medio internacional lo colocó en el mapa, tal vez. Sí, yo digo que le damos más difusión externa, porque Ok. antes sí era, o sea, yo aprendí a hacer mi altar y yo hice mi altar y festejo el Día de Muertos, porque Ujú. sí, soy como la mayor, como el 99% de los ateos, soy un ateo hipócrita. Eh, híjole, me siento Y, que me y disparé al pie bien duro, pero bueno, lo tengo no, pues es muy, que lo tengo hay, internacional, ya interiorizado muy bien. sí, pero pues hay tradiciones que pues no afectan tal cual, que si bien pueden venir de esta creencia, pero que trascienden el catolicismo, el cristianismo, el ismo que quieras, y se pueden festejar si gustas, y pues con pues también con todo el tiempo que tienes haciéndolo o que se te inculcó o que en sí nunca dañó a nadie ni se tuvo que cuestionar tan gravemente, pues se puede seguir practicando. O sea, a final de cuentas, la esencia de este ritual, más allá de que sea relacionada a alguna religión, la que sea, es un recordatorio de las personas que ya no están. Sí, Y eso trasciende por mucho las creencias además yo soy de la idea de que si te hace sentir bien, hazlo y ya. y Ah, que no lastime a nadie. bueno, sí, 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 por Sí, supuesto. sí. Sí, porque pues ya no nos metamos en eso, pues, pero a muchos así no se los hacía sentir bien, pero no es que esté bien. Bueno, sí, pero no, este creo que es algo inocuo, Ujú, excepto por la humadera de copal que hago, pero pues es en mi casa, entonces tampoco ándale. lastimo a nadie. Sí. ¿En qué estábamos? Ah, que sigue siendo pues una tradición que se Sí, sí. festeja, que se. Sí, yo aprendí a hacer el altar desde mis abuelos, o sea, como toda esa parte, Ujú, pero realmente, por ejemplo, el desfile de la Ciudad de México, que ya es tradicional, sí, la primera vez que se hizo fue para la película. ok. Entonces, antes de eso, en la Ciudad de México se festejaba el Día de Muertos. Hay una, perdón, hay una alcaldía que tiene que ha preservado una celebración mucho más, o sea, mucho más antigua y prehispánica que la tradicional, que la actual. Ujú, O sea, sí se festejaba, por supuesto, pero hacer el desfile con televisoras y todo esto, la verdad es que eso sí lo trajo la película. la película y en mi opinión, desde ahí se volvió un interés mucho mayor. Mm, Bueno, Coco, por ejemplo, también es otra película sí, que es igual muy bonita, pero que ayudó a, pues, a darle este a empuje, exaltar más el evento. sobre todo en términos, yo digo, no culturales, sino de turismo. O sea, porque creo que Ujú, culturalmente ya estaba súper arraigado, pero en cuestiones de ya turismo, existía. sí fue algo que esas dos películas nos ayudaron mucho. Cierto. Y bueno, en México la muerte suele ser representada por un cráneo o un esqueleto mostrando una sonrisa, Ujú, pues una sonrisa, ¿no? La tradicional, sí. la Catrina de Posadas, que Ujú, es el que dibujó, el caricaturista que crea la Catrina. Como dato curioso, la Catrina de Posadas es un poco diferente a la Catrina que conocemos o más tradicional en la actualidad. ok. La figura estilizada que hoy vemos es una obra de Diego Rivera, Órale, no lo sabía. que, vamos, le da ese retoque, por así decirlo, a la Catrina de Posadas como tal. Posadas lo que buscaba con su Catrina era hacer, en su caricatura, en la Ujú, caricaturista, era hacer una forma de parodia, por así decirlo, en ajá. donde la Catrina se muestra como muy, siempre es muy elegante, ¿no? Como de una clase muy alta para el siglo XIX, que es cuando Ujú, se dibuja. Y Posadas lo que buscaba con su caricatura era que mostrar que todos éramos iguales. Al final, todos somos iguales y todos vamos
Para el mismo lado. para el mismo lado. Por eso la Catrina es así muy elegante y pomposa. Y también después en su Ujú. caricatura y en sus dibujos, pues aparece gente más humilde, donde lo único que cambia es la vestimenta, pero no, el esqueleto sigue siendo el mismo. Ya. Ya, y pues viene también del nombre del Catrín, que en su época era para referirse a alguien con poder económico. Ándale, el Catrín, así bien Ujú. paquirri. Pues ya lo conocemos por la lotería. Así es. Y bueno, también está desde épocas más antiguas a la Catrina, la Coatlicue, que es Ujú, esta diosa desmembrada. ujú, No recuerdo ahorita muy bien, pero bueno, ella parte de la cosmovisión, ella tiene mucho que ver en el tema de muerte para la cultura prehispánica mexica, si mi memoria no me falla, y si no, una disculpa. ujú. Eh, en México, realmente la muerte está presente aún en nuestros dichos populares. Sí. Por ejemplo, boda y mortaja del cielo bajan. Hay uno que es divertido, mi abuelo lo decía, probablemente sea un Ajá. poco anacrónico, pero bueno, mujeres juntas ni difuntas. No mames. Ahora, no es machista, ¿eh? Hay que aclarar. Nada más es como, es un dicho. De buenas intenciones están llenos los panteones, también es un poco escatológico. Ah, sí, sí. Sí. Te espantas del difunto y te abrazas de la mortaja, que es otra frase. Mortaja es en lo que se amortaja, vamos a ver, valga la Ujú. redundancia, es con lo que se envuelve un cuerpo cuando está muerto. No, órale. Eso no me lo sabía. También está la parte de los dichos que tienen que ver con la valentía. Ujú. Si me han de matar mañana, que me maten de una vez. Órale. Eso, chinga, como héroe y caudillo de esta nación mexa. Ya ahí ves cómo se la jugaban. Hay que decir que, pese a esto, y de acuerdo con los antropólogos que leí para hacer este episodio, el Ajá. mexicano sí le tiene miedo a la muerte. Pues claro. Ah, La única forma, perdón, la única diferencia es que el mexicano pactó con ella, por así decirlo, ¿no? Vamos a ponerlo entrecomillado, pactó con ella en este ujú, juego de decir con los dichos, con los refranes, con la Catrina, con la Coatlicue, con el altar de muertos, con todo eso. Y esa es ujú. nuestra forma de, vamos, de sobrellevarla. Ok. La nuestra, pues, es por medio de la insolencia, Sí. pero es nuestra. Hay otras culturas que pactan de forma diferente con ellas y bueno, pues es diferente, ¿no? Ujú. Eh, hay que decir que la fiesta de los muertos al final es una forma de rendir culto a los antepasados. Sí. De Eh, recordar su memoria. exacto. En algunas ocasiones puede herir las susceptibilidades de extranjeros o de personas extrañas, que bueno, generalmente son extranjeros, Ujú. porque lo consideran una forma pues irrespetuosa. También es hasta, llegan a considerar lo que es insano y en algunos casos pues llegan a decir que roza o que está en el límite de la necrofilia. Pero pues bueno, en sí esta es una tradición que es pues ahora sí que muy Pues mexicana, ¿no? muy mexo, sí. Sí, se la pelan. Y siempre va a haber espacio para la crítica, güey. Sí, tal cual. Eh, No, y hay que decir, pues sí, choca mucho con la concepción actual y muy europeizada de actual, porque en Europa, en la antigüedad, había tradiciones mortuorias importantes también, pero que en Sí, la actualidad han preferido como evitarlas. Entonces, está bien, se respeta, nada más pues sí hay ese choque cultural. claro. Eh, Pese a lo que se puede llegar a creer, Ajá. el origen de una celebración como tal del Día de la Muerte mm, no es, tiene a lo mejor, podrías, ¿cómo decirlo? No es como lo conocemos actualmente. En una situación, si nos vamos a lo prehispánico, probablemente no Ajá. se parezca en nada. Si el Abu que ahorita está con Morelos se puede ir unos años más para atrás y traernos a, pues, algún agua o A algún un nahual. o a un Tenec o a algún
Wixárika, que hubiera vivido Ok. en los 1400 o en el 1500, probablemente diría, ¿qué mierdas están haciendo? Porque sí hay que decir que el sincretismo jugó un papel importantísimo y no existiría el Día de Muertos. En la actualidad, por muy mexicano que lo querramos poner, que lo es, no Ujú. existiría el Día de Muertos como tal si no existiera, si no nos hubieran conquistado los españoles. Sería distinta los festejos. Sí, y más importante aún, si no nos hubieran traído el catolicismo. Eh, la cagaron. Bueno, pero nos dieron esta bonita tradición. Ya, se les perdona su pedofilia por hoy. No. No, no, la neta No. 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 Eh, entonces, es una tradición que es mexicana y aquí se hace una distinción que es una tradición de lo mexicano, pero no es relativo a lo prehispánico, sino a lo que hoy día podemos concebir como mexicano. Ujú. Y pueden checar nuestro episodio de Identidad Nacional. Ah, sí, esa es mía. Ya. ¿Qué hubo? El anuncio ¿Qué ahí. hubo ahí bien orgánico? No, ajá, Pues después lo comentamos por 5 minutos y valió sí. madre. Bien pagado el comercial. Sí. Bueno, entonces, las celebraciones en las que se propició el culto a los antepasados comunitarios o familiares Ajá. son los ritos funerarios o los de recordatorio, como ya los mencionamos. Ujú. Para México, pues son dos tradiciones culturales que se combinan. Por un lado está la hispana y por el Ajá. otro está la prehispánica. La mayor parte de los pueblos campesinos de México, que eso es importante, no los Ujú. cazadores recolectores, sino la mayor parte de los pueblos campesinos la festejan y la festejaban, Ajá. tanto indígenas como mestizos. ¿Por qué? Porque coincidía con el fin del ciclo agrícola, principalmente del maíz, ¿no? De muchos productos, pero del maíz temporal y de la Ujú. calabaza. Esto que generaba una época de abundancia. Entonces Mm, se contraponía la abundancia de esa época con las carencias que los agricultores en aquella época, ujú. porque en la actualidad podríamos decir que la carencia la tienen todos los días, lamentablemente, pero en aquella época, Ujú. pues se contraponía esa abundancia con los periodos de carencia que vivían en el resto del año Ujú. y esto generaba una abundancia. Por esto se llevaba a cabo una fiesta más grande. Y hay un autor que lo llama una economía irracional. Esto es, existe una excedente en la producción Ujú. y es necesario abrir una válvula de escape. Y aquí, pues, la economía irracional, pues, que el consumo de los sobrantes vía rituales y, pues, quedan en beneficio de la comunidad. Ok. Eso es importante porque la razón por la cual se hacen fiestas, aunque en la actualidad pueda tener otros fines ulteriores y más profundos, pero la razón por la cual se comienzan a hacer fiestas, e igual, si aquí hay algún antropólogo y me quiere dar una cachetada, dígame a qué parque voy o a qué lugar nos vemos y pongo mi No, no sé. mejilla. Pero en mi entender y en lo poquito que he leído, las fiestas y rituales, como lo es este Día de Muertos, su origen es la abundancia de recursos. Hay un exceso de recursos, entonces hay que distribuirlos Ajá. y se hacen las fiestas. Las fiestas son una forma de equilibrar las riquezas. Por eso se invita a la gente. Y tradicionalmente, aunque en la actualidad es, pues a lo mejor hasta de mal gusto que a una boda lleves una olla de mole o de frijoles, porque pues van a decir qué pedo, pero si nos vamos a épocas más antiguas, era una forma de equilibrar. Entonces, a ti te sobraba frijol, era Ajá. bien visto que tú trajeras el frijol a mi boda, porque estábamos equilibrando. Ok, como una especie de troque. No, no es un trueque como tal, por eso le llama él economía irracional. Ah, ok. Es Ya desde un el tema de principio de la que, irracionalidad, pues ya. exacto, tenemos, o sea, hay un periodo de abundancia ahorita, Ujú. entonces
hay que consumir los excedentes. Ok. Pero no Bueno, nos... todo esto para intentar explicar de dónde nace. Así es, sí, 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 por supuesto. ¿Por Ok. qué? Porque el Día de los Muertos o la celebración que homenajeaba a los muertos coincidía con el fin del periodo de cosechas. Ok. Entonces había. Hay Ya, un exceso de entendí. maíz, hay un exceso de calabaza y hay que repartirlo, Ok. porque si no se echa a perder. O sea, es Ujú. fácil, la ecuación es fácil. Y aquí pues había dos sopas, ¿no? La primera es, si tú plantaste las calabacitas, tú te las tragas todas y te vuelves panzón y gordo, pero las disfrutas. Y la Ajá. segunda opción es, lo compartes. Entonces Ya. dices, oigan, este ritual, el Día de Ujú. Muertos, puse mi altar, te invito a comer para honrar a los muertos de la comunidad, ¿no? Ya. También, bueno, el individualismo es algo un poco más, aunque siempre ha existido, pero pues es algo un poco más reciente. Sí. Llegan, por supuesto, no era bueno, era en otras fechas, no precisamente el 1 de noviembre como es actual, pero para el calendario católico, el 1 de noviembre estaba dedicado al Día de Todos los Santos, que Ujú. esto es todos los santos que no están en el santoral. O sea, todos los santos menores, los que nadie se acuerda de ellos, Ajá. pues el 1 de noviembre se les festejaba. Así como de, bueno, pues ya. Ok, ok. Todos los que no llegaron al libro, Exacto, sí. ¿qué, Sí, qué contradictorios son a veces? sí, o ¿Sabes? sea, si por Bueno, ejemplo siempre. que el 6 de octubre es el día de San Bruno. Ya, ya, sí, 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 que todo el calendario está repleto de santos, pero los que no lograron, porque eran más de 365, pues ahí están. Exacto. O a Ok. lo mejor sí lo lograron, pero pues ¿quién recuerda al siguiente? O sea, de San Bruno, ¿quién es el segundo? Ni puta idea. El Anit de la Rev. Ándale. Entonces, pues De el 1 de noviembre. noviembre estaba dedicado, o está todavía, al Día de al Día de Todos Santos, Ujú. y el 2 a los fieles difuntos. Es como el siguiente nivel. O sea, primero metemos a todos Sí. los santos que no cumplieron el santoral y después a todos los difuntos que son fieles. O sea, es como... Ok, ok. Ya, así es como rellenaron todo en 2 días. Sí, es que al calendario lo tenían lleno. O sea, también hay que entenderlos. Sí. Ok. En México se crea pues un sincretismo en el cual el primero se dedica a los muertos chiquitos o a los niños fallecidos y el día Ujú. 2 a los adultos o a los muertos grandes. Aunque, Cabrón. aunque Ajá. existe toda una serie de variantes a lo largo del país. Sí, 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 porque, bueno, de morro me acabas de hacer como recordar algo, que de morro sí, sí me acuerdo que en la primaria, si no mal recuerdo, sí nos decían algo similar, pues, de que el día primero era para conmemorar a los difuntos menores y el 2 era para los adultos. Sí, sí, Pero bueno. se fue perdiendo con el tiempo, obvio, pues, pero Todavía, bueno, si celebras el Día de Muertos y sigues la tradición, sí lo tienes, porque sí creo que es, bueno, o por lo menos en mi experiencia, sí es ujú, algo que sí tienes como el recuerdo fresco. ok, Mm, Este compa, ay, Fray Diego Durán, para la chingada que no. él dice, bueno, dijo más bien, ya sigue vivo, eh, él es de esos frailes que vienen a México con la conquista Sí, y entrevista a indígenas y recoge códices y todo esto. ujú. Pero él dice que el ritual indígena náhuatl existían dos fiestas dedicadas al culto a los muertos. Y los voy a tener que leer y probablemente los lea mal porque se imaginarán que es un pedote. A ver. Entonces, ¿el fraile lo escribió? Y la primera fiesta es el Micailhuitontli Ok, ya entendí por qué sí. o fiesta de los muertecitos. Ok. Esta fiesta se conmemoraba en el 9º mes del calendario náhuatl, que vendría a ser el mes de agosto del año cristiano. Entonces, ok, se hacía en agosto. El
Micailhuitontli, o fiesta de los muertecitos. Ok, muertecitos o muertitos. Es que creo que se refiere a que eran niños. Ah, ok, ya. Sí, Ya, esa es la no primera. sé decir diminutivo para que tuviera menos impacto. Sí, yo creo que eran muertecitos, porque sí, después dice, o sea, la segunda fiesta era la fiesta grande de los muertos, Ah, ok. que era celebrada el 10º mes del año, que O sea, en vendría a octubre. ser septiembre. ¿Sí, no? ¿What? No, Noveno mes octubre. del calendario nahua equivalía al mes de agosto. Ah, ok, sí. Agosto, septiembre, ya, sí. Y la fiesta grande de los muertos, que se celebraba el 10º mes. Del calendario náhuatl. Sí. Ah, ok, ya entendí. Sí. Sí, entonces agosto Entonces, y septiembre. Entonces se les daba un mes de diferencia a cada uno para poder sí. festejarlos a gusto. Y esto, como ya lo comentaba hace ratito, coincidía con las fases de la agricultura. Ujú. Bueno, pues sí, con los fines de los ciclos de cosecha, como Sí. habías dicho. Ok. En el mes de agosto, para nosotros, Ujú, noveno, para los nahuas, pues bueno, debido al hielo que en aquella época pues había, pues los nahuas temían la muerte de las sementeras, que son las que siembran. ujú. Ok. Y por ello, pues vamos, hacían ofrendas y hacían sacrificios como para prevenir la muerte, ¿no? De ellas. Vamos a matar a otro cabrón para que ella no se muera. Un poco, sí, Ok. contraintuitivo, pero Sí, sí, un poco antiintuitivo, pero sí, sí, sí. ok. Eh, el fraile Durán, Sí. pasados algunos años después de la conquista, pudo observar que el Día de Todos Santos, lo que hacían los indígenas era poner ofrendas para los niños y al día Ujú. siguiente ponían ofrendas para los adultos, dejando de hacerlo en agosto. O sea, recorren las fechas. Ya. Y Durán dice que de esta forma lograban disimular que celebraban sus festividades y aparentaban estar celebrando pues las Las celebraciones católicas. cristianas. Exacto. Ah, qué desgraciados. No, pues al contrario, ¿no? No. O sea, si tenían la intención de hacerlos aparentar que estaban festejando lo católico, pues qué hijos de la chingada. A ver, es que ponte en su lugar. Imagínate, te acaban de conquistar, te Ajá. bautizaron por sus huevos y te acaban de decir que tu Dios es falso. Ajá. Entonces, pues dices, no, y además, si, no, si dices que no, te matan o te esclavizan, no a la forma que tú conoces, sino a la forma europea. Ah, ok, ya. Si me dices por las buenas que cuando menos voy a poder festejar algo que ya festejaba, pues Pues la disimulas, ¿no? O sea, dices, bueno, pues estos compas, el uno y 2 se rezan a gente muerta, pues el uno y 2 yo también así como que a la discre, pues pongo ahí le. a lo mío. Y Ok. ya si tú volteas y me ves, pues estoy rezando, pero estoy rezando a lo mío. Ah, ok. Ya. Del usar a favor el sincretismo. Exacto. Ok, ya. Estaba pensando lo contrario. Ah, no, sí. O sea, ellos decían, bueno, pues sí, si me vas a joder, pues bueno, sí, que los santos muertos, Digo, todos Sí, santos, chingón, sí, claro, Simón, Simón. pero pues tú le Ey, rezas a quien tú crees. ya, a tu santa muerte. Bueno, en este caso a los difuntos, ¿no? Sí. Y bueno, las ofrendas consistían en dinero, cacao, aves, fruta, semillas Ujú. y otras demás cosas de comida. Ok, De esta forma se suman las cosmovisiones, tanto hispanas como prehispánicas, y pues da sentido más actual al Día de Muertos. Ujú. va. Eh, si no podemos aseverar o no se puede decir que es un ritual prehispánico, porque realmente el Día de Muertos actual que conocemos, Ujú. pues gracias a ese sincretismo, pues logra subsistir. Pero pues realmente cambia, sí cambia, al cambiar las fechas también cambia un poco la esencia, porque ya no hay cosecha, ya no hay cosas que antes Sí, eran como muy importantes o en su momento fueron como insignia, pues ya no están. sí, no, ya no tiene lógica detrás de ello, ya es más impuesto.
Exacto. Sin embargo, cuando se ve como la síntesis o cuando se ve como el aglomerado de esos pensamientos, pues Ujú. tiene una, o sea, bueno, no le quita validez. Se ha No, pero, o olvidado, sea, decir que tiene perdón, origen prehispánico, que se puede decir que tiene origen prehispánico, aunque no sea nacido prehispánico. Orígenes, perdón. pues sí, o sea, tiene una, yo creo que tiene de los dos. Así Sí, que, porque era una festividad agrícola, ajá. entonces eso ya es algo que se ha olvidado. Inclusive ya, pues, ya no nada más lo celebran las comunidades agrícolas, ya se ha No, extendido a todo el país. ya es nacional esa onda, sí. Lo que sí es importante es que no porque sea una mezcla, pues no tiene la validez, ¿no? O sea, al final No es menos por eso. creo que hay muchos puntos que sí son prehispánicos, a lo Ujú, mejor ciertas visiones, ujú, pero que pues para al final se adaptaron, los conquistados se adaptaron para pues tratar de preservar la mayor cantidad de sus cosas, de su cosmovisión, y lo ujú, trajeron a esto que ya pues es un poco más católico inclusive. O sí, pues bueno, en la tradición no, que popular ujú. se ve como una celebración, no diría católica realmente, porque, pues, bueno, yo nunca he visto, y no me acuerdo, hace mucho que no voy a una iglesia, pero yo no he visto que en las iglesias pongan altares de muertos Güey, es fuera que del altar principal, ¿no? Que es el altar a un muerto. ajá, es que eso estaría bien cagado, güey, que hicieran un altar de muerto y pusieran la foto de su Jesucristo. Sí, pero él resucitó, entonces la pelan, porque entonces si murió, vamos a, ajá. Ajá, ajá. Sí, por eso ponen la figura que está así. Y yéndonos un poco más hacia la modernidad, y ya Sí, como la parte, la recta final del episodio de hoy, ujú. llega el general Lázaro Cárdenas a la Ah, cabrón. presidencia. No, sí, yo me Ajá. fui Sí que eh, sí. como 350 años, más o Nah, menos, ¿no? espérate, 310 años después de la conquista. de la conquista. Sí, No, bueno, más bien 110 años después de la independencia. lo Sí, dejaste más fácil. sí, más fácil. Sí, Sí. sí. Eh, Sí, son como con 300 años después. de la colonización, ¿no? Sí, porque estamos hablando de los 1600, o sea, de 1590 y pico, los 1600, 1600 y cacho. Y Ajá. pues ya ves que también el proceso de independencia y de revolución también se tomó más allá de lo que festejamos, del 10 y el 20. Sí, sí, pues, bueno, en el Sí, siglo XX, más fácil. más fácil. Pero llega con Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas, dentro de su proyecto como presidente, Ujú, fue el generar una nueva identidad, o bueno, no sé si una nueva sería la palabra adecuada, pero sí el reforzar la identidad de lo mexicano. ah, ya. Entonces, Lázaro Cárdenas agarra al grupo prehispánico, hay quienes dicen más desarrollado, a la llegada de los conquistadores. Yo creo que fue algo más simple todavía, pero al que pues más fácilmente se podía identificar con Ujú, México. Y pues digo, yo soy de ascendencia Tenec. Si alguien te dijera, no, es que los ni Tenec idea. vivían en el actual México, dirías, no, pues ni puta idea. Ujú, Pero pues los mexicas. ok. Mexica, México, México. ¿Sí me explico? O sea, Simón, agarró, digamos, como lo fácil para poder hacer una identidad común. Y exacto. aparte, estamos hablando de una época en la que todo el país estaba completamente dividido y necesitaba algún logro de identidad. Se crean los héroes, se crea la identidad nacional, se crea todo este pedo de proyecto de nación. Así es. Simón, Y pues agarran al pueblo, o sea, agarran a un pueblo indígena que además su nombre fonéticamente es muy similar al del país que quieres unir. Simón. Entonces, pues dicen, chingue su madre, los mexicas son México. Y en este podcast hemos tenido ya varias veces comentarios sobre cómo eso, pues sí, puede encabronar. Pero bueno, Sí, no, se, pero pues sí se suena entiende, totalmente a la ¿no? política mexicana actual. Sí, Sí, y hasta, creo que hasta tiene un cierto tinte de lógica, la neta.
Pues suena lo que hacen los políticos en la actualidad también. Entonces, bueno, aquí a ellos, con Lázaro Cárdenas, pues se le atribuye a los mexicas este tipo de ceremonias. Y dijeron, Yep. a la mierda. ¿Cuándo les ha importado la tradición y los pueblos? A la Triste, pero mierda real. lo demás, sí. Dijeron, no, que es que es un sincretismo. A la mierda. Sí. Pues se encabronan con un monumento al sincretismo. Sí. Entonces, Ya. ignoran el periodo de la colonización, ignoran lo que fue, bueno, ignoran Todo se lo pasan la por los huevos. conquista, ignoran la colonización, la independencia, la revolución, todo se lo pasaron por el arco del triunfo. Y pues ahora Simón. sí que a lo mexicano se identificó con lo mexica o con los mexicas. Esto pues propició que en aquella época los intelectuales de aquella época, perdón, empezaron a recrear algunas costumbres populares coloniales, tanto católicas como romanas, Ujú. y les asignan un nuevo sentido. Entre ellas está la fiesta, la fiesta de todos los santos y los fieles difuntos. Y se les otorga un sentido prehispánico. Sí, nada más así por esos huevos. Sí, o sea, se les otorga el sentido prehispánico y también se les otorga el sentido nacional, o sea, Ujú. en todo México, desde Mexicali hasta Yucatán, todo México celebraba el día de los fieles difuntos y el día de todos los santos. Además, es una tradición mexica. Ajá, se establece como día de festejo nacional, le dan identidad de ambos lados y festejen todos juntos. Sí, o sea, es Mm. algo, además, es algo difícil de probar realmente, porque bueno, hay escritos, pero son muy pocos, es una tradición más oral, entonces pues es Ujú. algo difícil de probar y al mismo tiempo pues es fácil de creer. Pues sí, Entonces tiene como esos dos puntos, ¿no? De ahí, pues estos mitos crecen, pero ya con estas raíces modernas de la época cardenista. ujú, Y pues bueno, realmente en la actualidad lo que nosotros celebramos es como tal un, una celebración que es más moderna, por así decirlo. Al sí, final, yo digo que todo tiene una evolución. O sea, no podría ser, o sea, el Día de Muertos, como toda tradición, si quiere persistir y pueden escucharnos, Vaticano, tienen que evolucionar. dejemos que hagan lo que se les hinche el huevo, pero digo que se les hinche el huevo para que desaparezcan. Pero, O sea, que no hagan nada. ándale, con que se vayan. Pero rescato ese punto que dices, o sea, sí se apropia y parte de que se apropie es lo que le da la evolución. O sea, no existiría si no hubiera personas que se hayan apropiado de la tradición más allá del significado que se le quiso dar. Así es. Ya hay muchas cosas del ritual, perdón, actual que no tiene nada de prehispánico. O sea, ¿por qué No, habría cruces en en un altar prehispánico? Por sí, no, ejemplo. Y esa es solo una de muchas, ¿no? O sea, sí, hay muchos temas ya como, es que la sal es para limpiar para la pureza. Eso es algo muy católico. Eso es algo, más bien eso es algo muy, pues hasta, no diría occidental, pero creo que es algo más como que tiene europeo, las regiones de la India, del África, o sea, como de esa zona ujú. mediterránea, que en México probablemente no tenía ese significado, o más en las comunidades tradicionales como tal. No tengo ni la más mínima idea, pero mencionar medio mundo es una gran idea. Sí, Este, así creen. Acuérdate, cuando no sepas bien, tú habla con mucha seguridad y da muchos datos arbitrarios. Es lo que he venido haciendo en esta hora de podcast. No, no es cierto, sí investigué. Yo digo, ya para concluir, Ajá, todos los pueblos del mundo han ofrecido alimentos a sus muertos, a todos, antepasados gloriosos y sí. los politeístas a los dioses protectores de la Pues muerte y de la demás.
Ajá. Es parte de la tradición, güey, es parte de lo que se ha hecho, o sea, cada quien lo ha festejado diferente. Gracias al internet nos enteramos cómo lo hacen otras culturas. Sabemos que hay quienes los desentierran, les dan su lavadita, les dan su pimpeadita y luego lo regresan. Ey, sí, sí, creo que son los Sí, sí, sí. tibetanos. Ajá. Y Les dices, gusta verga. hacerlo, es parte de su tradición, güey. Porque además los ponen, yo vi, no sé si sean los mismos, pero son los mismos que están como en una montaña y los ponen como para que vean así el atardecer o yo no sé qué. Sí, güey. Sí, 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 sí. O dije, sea, ¿qué los pedo? sacan, los peinan, a los que todavía les queda cabello, les lavan sus huesos, güey. Sí, ¿Sí? Sí, 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 sí. sí lo he visto. A veces hacen cenas con ellos, o sea, aunque esté en el cuerpo ahí nada más, pero pues, Sí, sí, sí me quedé así de, no, hombre, y decían que nosotros, no, estos compas están... no mames. Y Sí, decían que uno. sí, no, no. No, pero algo más sencillo y menos... Pues eh, mira, los por eso, chinos. por eso Disney agarró esta tradición, güey, no agarró esa, porque era más family friendly el ritual que hacemos que el poner la película de zombies. Ándale. Sí, no, sí. Pero los chinos, por ejemplo, al día de hoy es Ujú. tradición que les lleven alimentos a las tumbas. No, eso no lo sabía. Honestamente no tengo idea. Sí, eso yo lo aprendí igual por ver algunas series y cosas así. Ujú. Pero para los chinos, bueno, hay un chingo de religiones en China, pero hay una en Ujú. específico, probablemente sea la mayoritaria. Es tradición llevarles frutas. Órale. a- sí, lo ponen, ellos no hacen altar como tal, pero Ujú. ponen en la tumba, ponen un platito con fruta, unos inciensos. Al final Eh, es un rito que va en torno a la muerte, en donde estás honrando y por algo llevas la fruta. sí, 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 pues es parte de ello. Sí, Pero pues está bastante cool. O sea, como mejor nos apropiamos de ello, sigamos festejando y recordemos a los que ya no están. sí, al final yo creo que la tradición más allá de, digo, cada quien la hace por las razones que quiera. Sí. A mí me la inculcaron desde muy niño. Eh, yo hacía altares. Los altares más bien con los que yo crecía de niño son muy diferentes a los altares, por ejemplo, cuando llegué a Guadalajara a vivir, Ujú. completamente diferentes. Además aquí había cosas o elementos que para mí tenían un significado, porque de Ujú. niño así me los enseñaron, que aquí en Guadalajara tenía otro completamente diferente. Yo decía, chinga, ¿y eso? No, pero ¿De es dónde te lo que, sacaron? ajá, ¿qué pedo? O sea, pero porque cada cultura al final pues lo interiorizó y lo adaptó también a sus propias necesidades. Se subió Sí, una pues. catarinita a mi micrófono. Eh, y yo creo que además algo rescatable del día, pues a mí en lo personal es algo que me hace sentir a gusto. Yo lo pongo a los difuntos de mi familia, Ujú. me hace sentir a gusto. Sí, celebro la tradición. O sea, y es algo que a mí en lo personal me da paz, Ujú. aunque no creo en la vida después de la muerte, pero Ok. pues es algo que digo, chinguen a su madre, lo estoy haciendo yo. O sea, sí, o sea, Muy mi sí, pedo, muy mi muy mi altar. pedo. O sea, si algún día, por persona que me está juzgando, le hablo y le digo, oye, ven y móntame el altar, entonces sí, házmela de pedo. Mientras no te pida eso, no te exaltes. Aliviánate. No pasa nada. Pues a final de cuentas es algo que no hace daño a otras personas. Así es. Y ya para cerrar, Simón. eh, pues nada, creo que como todo proceso humano, tiene que evolucionar para subsistir. O sea, no Sí. Sí, dentro pues del propio... Ujú. se tiene que adaptar. O sea, cada quien lo adapta, lo vive como se le inculcó, lo adapta a lo nuevo que crea prudente. Si quieren quitar las cruces, háganlo, no importa, no es un elemento crucial. O sea, para cada quien decide, puede ser con hasta una estrella de David, o por poner un ejemplo muy burdo. Sí. Pero pues el chiste es, si se adapta, si lo adaptas a lo que te gusta, a lo que crees, pues cool. Y como tradición en sí, como ejercicio cultural, pues Ujú. igual, ¿no? O sea, creo que probablemente en 50 años, si se sigue festejando el Día de Muertos, sea completamente diferente que hubo.
Ya salió. ¿Qué hubo? ¡Ah, perros! Tal cual. Si sigue existiendo el Día de Muertos en 50 o en 100 años, muy probablemente pues sea completamente diferente a lo que hoy estamos viviendo como Día de Muertos, porque pues el rito tiene que evolucionar para que se mantenga, se tiene que actualizar. O sea, si no, ya después en el metaverso armamos ahí nuestros altares y Ándale. Unos altares en el traemos, metaverso acá. Un altar revivimos de a Minecraft. nuestros antepasados con hologramas e inteligencia artificial. Ándale. Sí, 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 sí. sí. Ahí mismo. Haciéndole un ritual al avatar. Ándale. Y pagando en bitcoins, por Y supuesto. pagando en Bitcoin, por supuesto, porque va a ser la que sobreviva. Pues muy bien. Dude, Dude, muchas gracias. ¿qué te pareció? No sé Estuvo. si tú pones altar. Sí, sí, sí pongo altar. También crecí con la tradición. Igual intentaron explicarme qué significaba cada elemento. La neta no me acuerdo para nada. Creo que me refrescó más la memoria la película de Coco que el ponerlo. Ya más bien es como una estructura medio fija. Le ponemos lo que podemos, lo que tenemos. Y pues es parte, yo también, o sea, lo hago, tengo quienes recordar, que más allá de ese día, pues es todo el año, pues, pero pues también está bonito hacer el altar. Creo que al final el día es como ese homenaje especial, ¿no? Todo el año nos traes en la mente, pero Sí. ese día es como, bueno, un homenaje donde dediqué un poco de tiempo a construir o acomodar el altar. Ándale. Y es de esos plegables, pues a desplegarlo. O sea, Sí, pero es sí, como o ese sea, esfuerzo adicional. ándale, de hacer la estructura para donde se va a hacer el festejo. Ujú. Sí, Pues pues bueno, muy bien, güey, muchas por gracias. persona, ¿usted hace altar? ¿No hace altar? ¿Cómo Ándale. hace su altar? ¿De qué hace su altar? ¿Se De hecho, sabe calaveritas literarias? el tema de las calaveritas estaría cool si hay en algún comentario, lo que sea, Una alguno o dos calaverita. que nos escucha. Ándale, sí, estaría chida. Aviéntenos los huesos. Pero aviéntale las redes Ah, te mamaste. para que lo pueda hacer, porque él ya sabe, la única que me sé de memoria es la de YouTube, que es ¿Por qué sabes eso? El podcast. A ver, pero dila con mucha claridad para yo en el Inter buscar las redes Ah, ok. sociales. Pues mira, en casi todas es ¿Por qué sabes el podcast? O digo, ¿por qué sabes eso? El podcast. Salimos en la mayoría, pero pues está el Gmail, está el Twitter, está el Instagram, que Facebook, que bueno, Facebook y YouTube en el buscador con ¿Por qué sabes eso? El podcast salimos. Esa sí la tenemos fácil, porque pues ya sabes que nos encantó complicarnos la pinche vida y ninguna está igual. Sí. Y cuando creemos la siguiente, vamos a hacer todavía otro nombre, porque YOLO. Por- en Instagram creo que es ¿por qué sabes.podcast? En Instagram es ¿por qué sabes? Ah, _podcast. En guión bajo Twitter, podcast. ¿por qué? _podcast. En Facebook, ya lo dijiste, dude. YouTube también. Acuérdense en YouTube poner el podcast. El podcast. Todavía no Eh, nos favorece el algoritmo. aunque ya vamos a poder poner nombres de usuario en YouTube. Ah, Google ya lo anunció, así es que Ajá. prepárense para un nombre completamente diferente. No, güey, hay que buscar poner el bueno, Sí, no, ya. Sí, porque es muy difícil acordarnos. la neta. Y nuestro correo electrónico, porquesabes.podcast@gmail.com. Mándenos sus calaveritas literarias. Si ponen altar, si no ponen altar. Si la cagué, díganlo también, por favor. Ujú. Si Si la ustedes, cagamos. si la cagamos. Y podemos seguir conjugando el verbo cagar. Pero Sí. eso es todo por hoy. Muchas gracias, dude. Esperemos Muchas gracias a que ti. el próximo Ya miércoles. ya nos regresan al ABU. Sí, que bueno, hoy estaba atendiendo un cumpleaños, entonces felicidades. Sí, ya en serio. Eh, y pues bueno, sería todo. Nos vemos Sería todo. en una semana. Muchas gracias. Oye, la Chao. silla la tengo muy abajo, ¿no? Me siento como... Como así. Es que Sí, no, sube mala mano. Ándale. así como fan de este grupo de pop coreano. Ándale. Así. Cámara, pues. Bye. Bye.